Serie Terians, día 1. ¿Son los Terians un castigo como el de Nabucodonosor? Una aclaración necesaria. En algunos espacios se ha comenzado a afirmar que las personas que se identifican como Terians serían una especie de repetición moderna del castigo que recibió Nabucodonosor en el libro de Daniel. Esta comparación puede sonar impactante, pero necesita ser examinada con seriedad, profundidad bíblica y responsabilidad pastoral. Cuando tratamos temas sensibles, es importante no utilizar la escritura como un arma, sino como luz. ¿Qué ocurrió realmente con Nabucodonosor? En Daniel 4 se relata que el rey Nabucodonosor, después de exaltarse en orgullo, recibió una advertencia divina y al no humillarse, perdió temporalmente su razón y vivió como si fuera un animal, comiendo hierba y alejándose de la sociedad humana. El texto es claro en 3 aspectos. El primero fue un juicio específico y personal de Dios sobre un rey concreto. 2. Fue temporal. 3. Estuvo acompañado de una pérdida evidentemente de la razón. No fue una identidad cultural, no fue una exploración simbólica, fue un episodio de humillación vinculado directamente al orgullo y a la soberbia de un rey. El relato termina con restauración cuando Nabucodonosor reconoce la soberanía de Dios. Hay una gran diferencia entre el juicio divino y el fenómeno cultural. Comparar automáticamente los Terians con Nabucodonosor implica asumir que estamos ante un castigo directo de Dios. Pero la Biblia no autoriza esa conclusión. El mismo Jesús corrigió esa mentalidad cuando en el capítulo 9 de Juan, sus discípulos le preguntan si la ceguera de un hombre era un castigo por el pecado. Jesús le respondió que no todo sufrimiento es consecuencia directa de un juicio específico. El peligro de interpretar fenómenos contemporáneos como castigos divinos sin una revelación clara y específica puede llevar a condenas injustas y a endurecer el corazón en lugar de guiarlo. ¿Cuáles fueron las características en el caso de Nabucodonosor? El relato bíblico describe una pérdida total del juicio de la realidad. El rey no adoptó una identidad alternativa como expresión cultural. Él perdió la razón. El texto sugiere una condición que hoy podríamos describir desde el lenguaje moderno como un trastorno severo temporal que afectó su percepción y comportamiento. En cambio, el fenómeno Terian contemporáneo ocurre en un contexto social y digital donde existe conciencia de pertenencia a una comunidad y en muchos casos diferenciación entre el símbolo y literalidad. No son situaciones equivalentes. Hay un riesgo cuando usamos la Biblia para estigmatizar. Decir que los Terians son un castigo como Nabucodonosor puede generar vergüenza, aislamiento y miedo. La vergüenza rara vez produce transformación saludable. Suele producir ocultamiento. La Escritura nos llama a discernir con sabiduría. En 2 de Timoteo 1:7 se nos recuerda que Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. El dominio propio implica prudencia al interpretar. No todo lo que parece similar es teológicamente equivalente. Cuando vemos acerca del orgullo, la humildad y la restauración, nos damos cuenta que en el caso del relato de Nabucodonosor no es la animación, sino el orgullo humano y la necesidad de humildad. El enfoque del texto nos habla de la soberanía de Dios y la restauración del corazón cuando hay un reconocimiento de la dependencia de este mismo. Si alguna persona desea aplicar este pasaje hoy, la enseñanza universal sería esta: cuando el ser humano se coloca como autoridad absoluta sobre su propia identidad y verdad, puede desorientarse. Pero esa desorientación no debe convertirse en acusación directa hacia personas específicas. La Escritura muestra que el propósito de Dios siempre va a ser restaurar, no ridiculizar. Hay una postura equilibrada. Desde la psicología, el fenómeno Terian puede analizarse en términos de desarrollo identitario. Mañana hablaremos de él. Necesidad de pertenencia a posibles dificultades en la integración del yo. Desde la teología, afirmamos que la identidad humana fue creada con dignidad única. Pero afirmar la dignidad humana no requiere declarar que quienes luchan con su identidad están bajo un castigo divino. No necesita exageraciones. Efesios 4:5 nos vuelve a guiar, diciéndonos que hay que hablar la verdad en amor. El amor evita simplificaciones crueles y la verdad evita relativismos confusos.
Al concluir, te quiero decir que el episodio de Nabucodonosor en Daniel 4 fue un juicio específico, temporal y restaurador dirigido a un rey orgulloso. Este no constituye un patrón automático para interpretar fenómenos culturales contemporáneos. Equiparar directamente a los terians con este castigo bíblico no es una interpretación responsable del texto. La escritura debe leerse en un contexto y aplicarse con sabiduría. Podemos afirmar la identidad humana creada por Dios sin recurrir a comparaciones que estigmaticen. La meta siempre es restauración, integración y verdad expresada con compasión. Señor, guárdanos de juicios apresurados. Enséñanos a interpretar tu palabra con sabiduría y a acompañar con verdad y misericordia. Amén.